Hola jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días con todos. Recibo un cordial saludo del Instituto de Ciencias y Humanidades, que es el principal promotor de las academias Aduni César Vallejo. En este caso, pues vamos a ver con ustedes el caso de César Vallejo, ¿no? Que nos estamos preparando principalmente para enfrentar lo que es el examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y también saludar a cada uno de ustedes estudiantes que espero estén bien de salud y estemos continuando con nuestro proceso de preparación que hasta próximo, ¿no? En ese sentido para enfrentar lo que es el examen. Y de esa manera, pues, estudiantes lograr nuestro primer objetivo, ¿no? A corto plazo. Bien, muchachos, espero que estén practicando continuamente y vamos a iniciar nuestra clase también de esta siguiente semana, estudiantes, en ese sentido, ¿no? Ahora vamos a ver, estudiantes, de un tema también bastante peculiar y que hemos estado escuchando en estos últimos tiempos, la participación de estudiantes del Estado en la economía, ¿no? De alguna otra manera, ha sido uno de los principales participantes en la economía para tratar de reactivar, ¿no? Por las circunstancias o el contexto en que estamos viviendo. Y de alguna otra manera, pues, ¿cómo es que vamos a ver que se planifica todas esas actividades o esas reactivaciones que vamos a hacer en el futuro? Cuando hablamos del sector público, ¿de quién hablamos? Es la participación del Estado, ¿no? De alguna otra forma, pues está el Estado o nuestro país, el Estado peruano, por ejemplo, a través de su modelo económico. ¿Cuál es el modelo económico que tiene el Estado peruano? ¿No? Pensando por ahí, empecemos por ese lado. De alguna otra manera, pues ustedes han estado revisando, y cuando hablamos del modelo económico, según nuestra constitución política, ¿cuál es? ¿No? Algunos dicen, profe, es liberal, ¿no? Algunos dicen de esa manera. Claro, vamos por ahí, ¿no? De alguna otra manera, estudiantes, nuestro modelo económico es la economía social de mercado. La economía social de mercado, estudiantes, vamos a ver que con más fuerza se va a ir implementando y se va a ir dando evidencias a partir de 1993 con la nueva implementación de la Constitución Política. Y ahora, profe, ¿qué papel cumple el Estado en ese caso en nuestra economía? De alguna otra forma, pues estudiantes tiene sus principales funciones, lo que vamos a ver por ahí. Entre sus funciones que va a tener estudiantes es la proveedora. Cuando hablamos de la función proveedora, quiere decir que el Estado es la que nos va a ofrecer los recursos. El Estado nos va a ofrecer los bienes y servicios que el sector privado no nos lo va a ofrecer, ¿no? En ese sentido. Luego encontramos, pues ahí, como qué, profe, ¿qué puede ser ahí? Ahí encontramos obras, encontramos la educación, en ese sentido, cuando hablamos de quién, de la función proveedora. Luego de la función proveedora encontramos la función estabilizadora, que es importante también que encontramos la participación de quién, del BCR, ¿no? Que vamos a ver que va a tratar de controlar qué cosa es la variación de los precios, ¿no? Los problemas económicos que vamos a tener en ese aspecto. Luego encontramos la función redistribuidora, que también es una de las funciones importantes que está integrado por un conjunto de programas que vamos a ver que va a tener el Estado a favor de la sociedad, ¿no? Ahí encontramos los programas Juntos, Pensión 65 y otros más, Beca 18, que vamos a ver que ellos lo tienen, ¿no? Ahí, estudiantes, es principalmente lucha contra la pobreza. Así es, buscan reducir la desigualdad. Bueno, eso es lo que se plantea en ese sentido. Luego encontramos, estudiantes, la función reguladora. A través de la función reguladora vamos a ver que también el Estado implementa, establece las normas, establece leyes de alguna otra manera para regular las actividades económicas que se está implementando en la economía. No sé si ustedes habrán escuchado, por ejemplo, el año pasado, justo en contexto de la pandemia, el caso de algunas instituciones, algunas empresas estaban poniéndose de acuerdo, había confabulación de precios, ahí aparece algunas instituciones del Estado que va a tratar de buscar que se dé una competencia leal, ¿no? En ese caso, Indecopi, por ejemplo. Ahora, no solo Indecopi, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso de la electricidad también, ¿sí o no? Entonces, en el caso de cuando se estaba cobrando de manera exagerada, en algunos casos, pues ahí vamos a encontrar, aquí muchachos, ahí encontramos a Ocinermin, que se encargaba, pues, de alguna otra manera, pues, estudiantes, organismo supervisor de la inversión privada de energía y minas. Ellos, por ejemplo, se encargaban de ese papel fundamental de regular todo eso, ¿no? Y por ahí algunos jóvenes, por ejemplo, este año han tenido que ir implementando en su domicilio también Internet con diferentes velocidades. Pero ¿y por ahí qué pasaba, no?
los servicios de Internet que no estaba bien implementado, tenía dificultades por falta de conectividad. Entonces, ¿quién es el que me puede resolver esa instancia? Ahí, por ejemplo, profe, me voy a misma empresa Claro o misma Telefónica. Podría ser, pero vamos a ver que se va a demorar bastante. Entonces, ¿quién aparece ahí? Encontramos estudiantes o asistentes. De esa manera, sí, vamos a ir encontrando, mira, cómo es el Estado, cómo es el sector público que va a participar y va a llegar al pueblo, ¿no? Y de alguna otra forma, profe, ¿y por qué son importantes, no? Ahora, es importante por el mismo hecho de que de ahí salen las principales tomas de decisiones que vamos a ver por parte del sector público, parte del gobierno. Ahí es donde vamos a encontrar las políticas económicas, las planificaciones que vamos a encontrar estudiantes en ese aspecto. Vamos a ver importancia número uno. Número dos, es el principal promotor del desarrollo económico social, ¿no? Principal promotor. De alguna otra forma, pues también estudiantes, el Estado es el que promueve la competencia, ¿no? Ahora, ¿cómo me doy cuenta? Profe, un ejemplo de eso. Por ejemplo, ahorita en nuestra economía existe solamente Telefónica, que ahora es Movistar. ¿Solito existe? No. Ya han aparecido otras empresas, como el caso de Claro. Encontramos, por ejemplo, el caso de, este, ¿qué más, no? Hay Vitel, Entel, esas empresas, por ejemplo, ya están compitiendo. Entonces, ¿quién es el principal promotor de hacer eso? El Estado, sector público. Es un ente regulador de diversos sectores económicos. Ahí, por ejemplo, como ya hemos mencionado, algunos sectores en el sector servicios, sector primario, sector secundario, sector terciario. Ahí también encontramos entidades que van regulando, muchachos, en ese sentido. De alguna otra manera, pues estudiantes, ellos son los que deben de asegurar las provisiones para el sector público, para la sociedad, ¿no? De alguna otra manera, de manera más ordenada. Ya, de esa manera, panorámicamente viendo estudiantes del sector público, vamos a dar inicio a nuestra práctica del día de hoy. Profe, presupuesto público es un documento muy importante, ¿no? Es un documento muy importante, que es un documento de planificación, que ahorita también lo vamos a ver de esa manera. Es un documento de planificación que está a cargo del gobierno, a cargo del Poder Ejecutivo, la elaboración, luego la aprobación que viene por parte del Congreso y de esa manera, pues, estudiantes, ver una secuencia de cómo se tiene que ir aplicando también en ese aspecto. ¿De acuerdo? Bien, muchachos. En ese sentido, estudiantes, vamos a empezar con nuestra pregunta número uno. En la pregunta número uno, en torno a qué vamos a ver que gira la pregunta. Ahí lo que tenemos que hacer, estudiantes, es observar bien y detectar cuál es el tema y de esa manera recordar rápidamente lo que hemos hecho, ¿no? El Estado ha dispuesto, me dicen, a partir del 2019, por consumo en restaurantes, bares, cantinas y hoteles, ojo, específicamente en esos sectores, que las personas podrán deducir sus impuestos. Como que decir, de alguna otra manera buscar una retribución, ¿no? De alguna otra manera buscar un beneficio para el caso del consumidor, pero en esos sectores. Ahora, si hablamos, pues, hay varios sectores, ¿no? De alguna otra manera, pues, estudiantes, en este caso, estaba predestinado para un sector muy importante. Y ahí, por ejemplo, cuando vamos a hablar de los impuestos, ¿qué son? Para el Estado, ¿qué es el impuesto? De alguna otra forma, pues, estudiantes, hay que recordar, el Estado existe gracias a quién. ¿Cuál es el soporte económico para el Estado? Los impuestos, ¿no? Los impuestos. El caso de los impuestos es un ingreso que percibe estudiantes de la contribución que hacemos la mayor parte de nuestra sociedad, ¿no? Cuando vamos a comprar o cuando vamos a utilizar un servicio, ahí estamos pagando algunos impuestos, ¿no? En ese sentido, cuando vas a comprar, por ejemplo, algún producto o vas a un servicio, por ejemplo, vamos a ver que pagamos un IGB, o quizás por ahí pagamos, si hablamos del comercio internacional, aranceles, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. En caso, por ejemplo, ahí como trabajador también, ¿qué cosas pagaremos? En el caso de impuesto a la renta, que puede ser de cuarta o quinta categoría. Si tú tienes tu negocio, vamos a ver que tendrás que pagar un impuesto a la renta también. Si tienes tu carrito, también vas a pagar un impuesto. Entonces, esos ingresos, esos pagos que uno realiza, estudiantes, es un ingreso para el Estado. Ya es como un impuesto. Ahora la pregunta es, ¿en cuánto se va a clasificar esos impuestos? Esos impuestos estudiantes se va a clasificar en dos, directos como también en indirectos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la que nosotros vamos a ver que nos perjudica y lo sentimos estrictamente hacia nosotros, ¿no?
En ese caso, estudiantes, cuando hablamos de impuestos directos, afecta al patrimonio y a los ingresos del contribuyente. Como quien decir, si tú tienes una casa más bonita, vas a pagar un poquito más de tus impuestos. Igual, cuando tú ganas más, por ejemplo, si una persona que gana, digamos, 5.000 soles, le cobrarán los mismos impuestos que cuando una persona gana 10.000 soles. No, ahí vamos a ver también que afecta a los ingresos del contribuyente. Y ahí encontramos el tema de impuesto a la renta con sus 5 categorías. Y luego encontramos el impuesto predial, impuesto vehicular. Esos impuestos, por ejemplo, sabemos en qué momento lo vamos a pagar. Me dejo entender. Entonces, por ahí, estudiantes, cuando nosotros vamos a ver el tema de los impuestos. Ahora, el impuesto indirecto, profe, ¿qué cosa afecta? Afecta al consumo, las ventas y la producción. Por ejemplo, ahí encontramos el más conocido, el más famoso, estudiantes, es el IGB. En impuesto selectivo al consumo, impuesto a las transacciones financieras. Todos esos impuestos, estudiantes, permanentemente. Por ejemplo, el IGB, pues en las compras de bienes, ¿no? Impuesto selectivo al consumo en el caso de las bebidas. Impuesto a las transacciones financieras y los movimientos bancarios. Y otros impuestos más que vamos a ver en ese aspecto, ¿no? Los aranceles también va por ahí. Entonces, si te das cuenta, estudiantes, vamos a ver que el Estado, vamos a ver que está generando un ingreso, un gran porcentaje de ello. Ahora, profe, y con la pregunta, ¿quién va? Ahí vamos encontrando, estudiantes, el tema del impuesto a la renta, muchachos. Cuando los trabajadores de cuarta categoría son emisores de recibos por honorario, ¿cierto? Ellos vamos a ver que reciben, en este caso, su pago por recibo por honorario. Y de quinta categoría también, que reciben un comprobante de pago por sus empleadores. Ahí vamos a tu boleta de trabajo. ¿Te das cuenta? Tu boleta. Entonces, ahí ellos son los más beneficiados, ellos son los que vamos a ver que se pueden beneficiar con ese tipo de impuesto o con ese tipo de planteamiento que ha hecho el gobierno. Pero hay un detalle, profe, qué chévere, profe, así que si yo voy a consumir en esos lugares, que voy a deducir, como que si voy a buscar un beneficio, claro, pero hay un otro requisito. Uno de los requisitos, ¿no? Para acceder a este beneficio tributario, el trabajador, sin condición de su categoría, también debe recibir ingresos y cosas mayores a 7 UITs, es decir, más o menos aproximadamente 30.100. Según la unidad impositiva tributaria de 2020, pues vamos a ver que se asciende a 4.300. Es ese momento que nos planteaba eso. Pues ahí, estudiantes, entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? Nuestra respuesta rápidamente, estudiantes, que vamos a tratar de encontrar es, en este caso, el impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría. Ellos son los que se van a beneficiar, estudiantes, de este lado, ¿no? Luego, estudiantes, vamos a ver también el siguiente pregunta. Uno de los impuestos de mayor importancia por su recaudación para el Estado es el impuesto general a las ventas, el cual grava, como quien dice, el cual grava o el cual capta. ¿De dónde va a captar? ¿De qué actividades capta? ¿Creen ustedes que va a captar, estudiantes, ello? Claro, ¿no? Uno de los impuestos más beneficiados, más buscados y más analizados, estudiantes, es el caso de ¿quién? De Impuesto General a las Ventas, el IGB. El IGB, muchachos, se aplica a las operaciones de venta, y, operaciones de venta, importación de bienes, así como en la prestación de distintos servicios comerciales o de construcción también. Entonces, cuando nosotros vamos a darnos cuenta, estudiantes, por aquí, en el caso del impuesto general a las ventas, claro, cuando tú vas a comprar, por ejemplo, ¿no? Una casaca, una zapatilla, ¿qué es lo que vas a pagar? Si hablamos, si te compras una casaca de 200 soles, ahí nomás en la parte inferior aparece en el voucher qué cosa dice, tanto por ciento, como el caso del IGB. ¿Cuánto? ¿De cuánto estamos hablando del IGB? 18%. De ese 200 soles que estás pagando, el 18% de eso se va ¿para qué? Para el Estado. Y ahí algunos tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, profe, ¿por qué mucho cuidado? Porque ahí sí nos van a preguntar, ¿no? El 18% exactamente se va para el gobierno central. Ahí viene la pregunta. ¿Será así? Estudiantes, no el 18%, exactamente todos no va para el gobierno central. Ya, hay que recordar eso siempre, con calma. Profe, el IGB, ¿quién lo recauda? La SUNAT. La SUNAT lo recauda por el gobierno central. Ya, hay gobierno central, poder ejecutivo, legislativo, judicial. Ahora,
¿Por qué no puedo decir exactamente? A veces a ustedes les van a preguntar así con verdadero o falso. Entonces, por ahí, el IGB estudiantes se va a fragmentar en dos partes, ¿no? Uno que encontramos que es para el gobierno central, el 16% del IGB del 18% de total, el 16% se va para el gobierno central y el 2% se va para impuesto de promoción municipal, para el gobierno local. Eso no te olvides. Ya, por favor. Eso quizás no hace que les pregunte de esa manera, la fórmula de alguna otra forma. Ahora, por ejemplo, en este contexto de la pandemia, también se ha ido observando eso, ¿no? Claro que se ha reducido un poco por la misma situación de que no ha habido la misma dinámica del mercado. ¿Me dejo entender? Es por esa razón. Por ejemplo, muchachos, vamos a encontrar por aquí. Graba de las siguientes actividades. ¿De qué actividades podemos ver que se graba o se capta o se cobra en ese caso? Ahí pues estudiantes la venta de bienes muebles. Como le decía, una casaca, quizás por ahí el caso de un servicio. Por ejemplo, hasta el servicio de electricidad también creo que viene en el IGB. Cuando pagas tu servicio de teléfono también. Entonces, ahí encontramos, mejor dicho, hablemos de bienes cuando vas a comprarte esas cosas, ¿no? Ahí está. Encontramos estudiantes por la prestación y utilización de servicios en el país. Ahora sí. Hablamos, por ejemplo, en el caso de servicio de telecomunicaciones. Ahí te van a cobrar también. ¿Te das cuenta? De electricidad, todas esas cosas. Entonces, por ahí, muchachos, vamos a ir analizando los servicios comerciales también que vamos a ver por ahí. Los contratos de construcción también. Así que estudiantes, las empresas constructoras también vamos a ver que tienen que pagar. Así es. De alguna otra forma, pues ahí están las actividades más importantes que vamos a encontrar. También estudiantes, la primera venta de inmuebles que realizan las constructoras. Ahí, por ejemplo, cuando vamos a encontrar, ¿no? Imagínate que tú te quieres comprar tu casa, ¿no? Ya eres egresado, ya eres universitario, yo diré, ya eres profesional, ¿no? Ya tienes tu trabajo y con miras a formar tu negocio y estás generando un buen ingreso, pero hasta ahora estás viviendo todavía en la casa de tu familia. Pero ahora, como ya tienes un buen ingreso económico, ya te vas a independizar. Y ahora, por ejemplo, si te vas a comprar una casa nuevecita, de estreno, la primera venta, ahí qué cosa vamos a ver que se va a pagar. Se va a pagar IGB. Algunos, por ejemplo, eso es lo que tampoco no lo vemos, ¿no? Entonces, ahí, muchachos, ahora, profe, ¿qué pasa cuando yo lo quiero vender mi casa? Ya, yo he vivido ahí más o menos 10 años, ya no quiero vivir ahora y quiero trasladarme a otro lugar más bonito. Ya, entonces, ahora, cuando aquel que te va a comprar ya no va a pagar IGB, y ahí paga al cabal. Entonces, hay transferencia de inmuebles. Eso también, estudiantes, hay que tener en cuenta en ese aspecto. Bueno, actualmente estamos hablando con 18% de IGB en ese aspecto, estudiantes, cuando vamos a ver las negociaciones en ese sentido. Entonces, nuestra clave, ¿cuál sería? La venta de un bien o servicio a clientes en el país. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está, muchachos, pregunta número 2. Pregunta número 3, caballeros. ¿Cuál sería nuestra respuesta ahora? Marcelo tiene un negocio que con mucho esfuerzo ha podido establecer y cumplir con todos los requerimientos exigidos por el Estado para ser formal. De lo anterior, diríamos que, ya, Marcelo está formando su negocio, ¿no? Ya, interesante. Como muchas de las personas, bueno, por ejemplo, ahí estaríamos hablando casi como una idea del emprendedor, ¿no? Pero según las alternativas que nos están mostrando, nos dicen, no, profe, el negocio de Marcelo forma parte de la informalidad. Ya no, pues olvídalo, porque ya no están hablando de que ya es formal. ¿En qué sentido, profe? Entonces, en el sentido de que para el Estado, ¿quién es Marcelo? ¿Por qué lo ha dicho que tiene que ser formal? ¿No? ¿Te das cuenta? Ahí vamos la idea. La base tributaria no contiene el negocio de Marcelo, base tributaria. Como estamos hablando del Estado, también estamos hablando un poco del sistema tributario, base tributaria. ¿Quién es eso? ¿A quién llamamos base tributaria? Conjunto de personas naturales jurídicas que son los encargados de que son los responsables, son los llamados a pagar un impuesto, por decirlo así. Ahora, si Marcelo ha formalizado su negocio, díganme ustedes, ¿eso o no parte de la base tributaria? Sí es. Entonces, por ahí vamos, estamos bien, estamos encontrando hasta ahí una respuesta. El negocio de Marcelo forma parte de la base. Ahí está, eso podría ser la clave. Hasta el momento ese no. Pero lo demás, ¿qué cosa me dice?
Por ser un negocio pequeño, Marcelo no contribuye al fisco. Cuando me dice contribuye al fisco, quiere decir que paga sus impuestos, no paga. No, pues me está diciendo que es formal, ya tiene todo reglamentado. Y además dice que va a tener beneficio del Estado. El negocio de Marcelo está afecto de que a impuestos solo si tiene un nivel de ventas esperados, ¿no? De alguna otra forma, cuando ya estás formalizado, estudiantes, aquí vamos a ver que tú ya eres parte ¿de quién? De la base tributaria. Y cuando hablamos de la base tributaria encontramos el conjunto de personas naturales y jurídicas, ¿no? Que están llamados a pagar los tributos. O ahí encontramos o contribuyentes, ¿no? O contribuir, ¿no? De parte de quién? Del pueblo a favor del Estado. Entonces, de esta manera, estudiantes, cuando nosotros observamos, ahí encontramos al señor, por ejemplo, Marcelo, que vamos a ver que ya tiene su negocio, ya instalado, por ahí viene la SUNAT. Si en caso no entrega una boleta, algo por el estilo, la SUNAT puede venir y puede suspender, puede clausurar, puede darle una multa. Entonces, ahí vamos encontrando. Ah, ya, profe, entonces ahí encontramos eso. Y también hay personas que tenemos que contribuir. Cuando ya pasamos un cierto límite de estudiantes según las unidades impositivas tributarias, vamos a ver que también las personas contribuyen. Ahora, al 100%, todos pagan sus impuestos. No, pues algunos son exoneradas. Quiere decir que no van a contribuir con el Estado. Así es. No, algunas universidades, por ejemplo, no pagan impuestos, ¿no? Por ejemplo, porque tienen que realizar su reinversión para sus propias actividades educativas. Entonces, para una mejora de calidad y todo lo demás. Ya, ahí está. Ah, ya, profe, entonces la base tributaria se refiere a todo ese conjunto de personas naturales y jurídicas que están realizando actividades dentro de nuestro territorio. ¿Ya? Pregunta 3, casa. Pregunta 4. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, ¿no? Los ingresos que el Estado obtiene de manera frecuente a partir de las diversas actividades realizadas en el país deben designarse dentro de nuestro presupuesto como que, aquí ya me están hablando del presupuesto público. El presupuesto público, estudiantes, como ya les había mencionado, es un documento muy importante. Es un documento muy importante donde se planifica, pues, los gastos que vamos a esperar tener durante todo un año. Por eso me dice un documento en el cual se plasman los supuestos ingresos y gastos que el gobierno planifica tener para un periodo determinado de un año. Ese año también le llamamos año fiscal. ¿Sí? Año fiscal. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, estudiantes, del presupuesto público, es un documento muy importantísimo. ¿Ya? Entonces, de esa manera, pues, estudiantes, cuando hablamos de la estructura del presupuesto público, ahorita lo vamos a comentar quiénes son los encargados de elaborar, no te preocupes, ahorita vamos a recordar. Pero vamos a enfocarnos en la pregunta por acá. La estructura, pues, encontramos, la pregunta que nos viene, pues, estudiantes, va en relación a quién, los ingresos que el Estado obtiene. Cuando hablamos de los ingresos, ahí me dice ingresos fiscales, ¿no? Ahí está, ingresos fiscales, ingreso del Estado. Son los ingresos del Estado o recursos públicos. Aquí, por ejemplo, hay que recordar, estudiantes, 4 puntos importantes. Ingresos corrientes. Es el ingreso permanente que tiene el Estado que provienen de impuestos, contribuciones. Es uno de los ingresos más importantes que vamos a registrar, estudiantes, en nuestras actividades económicas que tenemos, ¿no? Un gran porcentaje, estudiantes, de los ingresos provienen de ingresos corrientes. Como quieren decir, durante las 24 horas del día es la que se genera como un ingreso ahí. ¿Ya? Ahí está. El tema de ingreso de capital. Ingresos eventuales que altera, estudiantes, el patrimonio, la venta de acciones de las empresas. Quiere decir que nosotros, nuestras empresas, como el caso a veces de las privatizaciones también podría darse. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando vamos a ver, muchachos, en ese aspecto, cuando se ve, pues, cuando se privatiza prácticamente es vender nuestras empresas estatales, como el caso de Telefónica, que antes era Telefónica del Perú, luego terminó siendo Telefónica, luego Movistar. Entonces, a eso, por ejemplo, ¿no? Se altera el patrimonio del Estado en ese aspecto. Luego encontramos la transferencia sin contraprestación, quiere decir que no hay retorno, encontramos en parte las donaciones de otros países o personas o empresas locales a favor del Estado, ¿no? Que busca de alguna otra manera, pues, destinar para los recursos, para los sectores más necesitados, ¿no? Y otro de los elementos importantes, otro elemento importante dentro de la estructura del presupuesto público, encontramos el tema de financiamiento, los créditos obtenidos por el Estado. Esta parte última, por ejemplo, ahora, según los estudios que estamos viendo, según lo que estamos viendo también, muchachos, por la misma necesidad, el Estado peruano también se está endeudando, ¿no?
¿Para qué, profe? Para el tema de los bonos y todo lo demás. Eso es lo que se va a tener que planificar. Entonces, ahí, muchachos, ¿cuál sería nuestra respuesta en ese aspecto? El tema de ingresos corrientes, ¿no? El tema de ingresos corrientes. Entonces, ahí está, estudiantes, cuando hablamos de la estructura del presupuesto público. Documento de planificación también que se puede llamar, estudiantes, en ese aspecto. ¿De acuerdo? Ahí está. Y el presupuesto para el 2021, por ejemplo, estamos hablando aproximadamente de 181.000 millones de soles, ¿no? A 183.000 millones de soles. Entonces, eso es el monto actual, por ejemplo. Vamos a ver que eso tiene que ser planificado. Y ahí, por ejemplo, mira, ese monto de dinero, estudiantes, tiene que ser registrado, tiene que ser equilibrada. Por eso me dicen, según la gráfica, los ingresos y gastos deben estar balanceados, a fin de garantizar la disponibilidad de recursos y un manejo responsable de las finanzas del país. ¿Qué cosa le dije hace un momento? ¿De dónde obtenemos mayores ingresos? Por ejemplo, mira, el 62.8% encontramos del tema de los impuestos. Es un gran porcentaje, es un gran porcentaje. Y ahora, profe, el del endeudamiento, por ejemplo, a través de qué documentos se está endeudando en los últimos años el gobierno, por ejemplo. ¿Cuál sería tu respuesta frente a eso? Claro, muy bien, por ejemplo, ahí encontramos, profe, los bonos. Claro, los bonos soberanos es uno de los instrumentos, muchachos, de renta fija que estamos viendo que ahora el Estado se está endeudando más. Más aún todavía con este tema del contexto de la pandemia y todo lo demás. Si se han dado cuenta, estudiantes, vamos a ver que el presidente Sagasti también ha dicho, ¿no? Señores, vamos a implementar con este contexto de la cuarentena otro bono de 600. Vamos a ver, dice que va a salir para la tercera semana, segunda semana, estaban planificando eso. Entonces, ahí está, mira. Y ahora, el profe, ¿de dónde viene el otro más? De las contribuciones, de regalías y también en el caso de las donaciones, el 0.3%. Y así sucesivamente, estudiantes, encontramos los ingresos. Y ahora, ¿en qué gastamos más? Mira, ¿en qué gastamos más? Dete cuenta. Si te has dado cuenta, estudiantes, por acá, si a nosotros nos preguntan, muchachos, ¿en qué gasta más el gobierno? Mira, pago en planilla, cientos de trabajadores. Y ahí nomás saca tu cuenta, bueno, cuánto ganan los congresistas, los ministros, presidente, los cargos más importantes de diferentes entidades tienen un buen pago. Y ahí vamos a ver que, estudiantes, vamos a ver los gastos que realiza el Estado peruano. Y esa planificación de ese monto de dinero es para todo un año. Ya, ahí está. Más o menos ampliando el tema del anterior. Ahora, llegamos a la pregunta número 5. El presupuesto público es un documento que registra la proyección de ingresos y gastos esperados por el periodo de un año en nuestro país. Para su ejecución, el documento debe tener, ¿qué cosa? La aprobación de qué. ¿Quién tiene que ser el responsable? ¿Quién es el que tiene que asumir eso, muchachos? Bueno, aquí hablamos del proceso presupuestario, ¿no? Cuando hablamos del proceso presupuestario, estudiantes, vamos a ver, pues, las etapas que vamos a encontrar, ¿no? Bueno, para aquí vamos a poner de manera general, muchachos. La elaboración, pues, estudiantes, está a cargo del Poder Ejecutivo. En conjunto, estudiantes, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, la Presidencia, el Consejo de Ministros, se reúne, ¿no? En ese sentido, para ver qué sector es la que está perjudicado, qué sectores es la que necesita. Por eso que cuando hablamos de los ministerios, por decirlo así más o menos, son los más próximos a la sociedad, son los que están más cercanas a la sociedad y se dan cuenta cuáles son las necesidades que tienen, ¿no? ¿Cuáles son ellos? Entonces ahí encontramos el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿no? Todos ellos más o menos se dan cuenta cuánto se requiere, qué cosa se requiere para su sector respectivo. Y de esa manera, pues, estudiantes, el Ministerio de Economía recaba toda la información, recolecta toda la información para planificar para el próximo año cuánto necesitamos, de dónde vamos a descartar tanto dinero y cómo lo vamos a hacer. Por esa razón, la elaboración del presupuesto, estudiantes, primero, claro que viene la programación, luego la formulación, luego ese proceso de la elaboración, muchachos, que va a tener hasta aproximadamente el Ministerio de Economía hasta el 30 de agosto. El 30 de agosto ya debe tener su presupuesto ya casi elaborado, no, ya elaborado, mejor dicho. Eso es como un proyecto de ley. Así que ese documento, estudiantes, profe, entonces después, ¿a dónde va a ir? Ese documento, estudiantes, terminará en las oficinas, ¿en manos de quién? Para su aprobación, estudiantes, terminará, ¿dónde? En el Congreso. Se sustenta, estudiantes, el proyecto de ley en la Comisión de Presupuesto, se debate y aprueba en el Pleno del Congreso de la República.
y ellos también tienen un tiempo, ¿no? Ya una vez que hayan recibido estudiantes el 30 de agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta el 30 de noviembre, durante toda esa etapa, por ejemplo, ¿no? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, esos 3 meses están sustentándose, pues, ¿no? Se está sustentando continuamente. ¿Y quién es el que sustenta de dónde vamos a generar tanto ingreso para el presupuesto del siguiente año? Ahí pues vamos a encontrar al ministro de Economía y Finanzas, el que va a estar sustentando permanentemente en qué se va, de dónde se va a generar como ingreso, de todos los recursos que está planificando. ¿Te cuentan? Y además el presupuesto público es bastante entendible, es para el entendimiento de toda la sociedad, muchachos, fácil comprensión, por eso que también tiene un principio. Entonces ahí el ministro de Economía va a sustentar todo ello. Mientras que los demás ministros, profe, ¿qué cosas van a sustentar? ¿Qué van a hacer? Bueno, los demás ministros van a sustentar en qué se va a gastar aproximado, una aproximación en ese sentido. Entonces, profe, ya una vez aprobado el presupuesto público, ya viene, pues, antes la ejecución, ¿no? Viene la ejecución. Y pues antes de eso también algunos decían, profe, viene la promulgación y la publicación, ¿cierto? Sí, está bien. Como ya todo un ley, todo es toda una ley, estudiantes vamos a ver que la ejecución, ¿cuándo se va a llevar a cabo? La ejecución y estudiantes vamos a ver que ya empezamos a utilizar ese recurso, a utilizar ese dinero cada 1 de enero de cada año hasta el último día de ese mismo año, diciembre prácticamente, no, 31 de diciembre. Ese año también se le llama año fiscal, año de proceso de ejecución de estudiantes que vamos a planificar año tras año. Y ahí nomás encontramos, profe, la evaluación. ¿Quién está al tanto de que si estamos utilizando bien o no estudiantes ese dinero? Ahí encontramos estudiantes, supervisar la legalidad de la ejecución está a cargo de quién? De la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República, estudiantes, es el responsable de observar y de ver qué tanto estudiantes, qué tanto es que se está utilizando responsablemente los recursos del Estado. Claro, pues no hay ningún problema, porque claro, por ahí también aparece siempre el tema de la corrupción. Para evitar esos problemas es que encontramos la Contraloría General de la República, ¿de acuerdo? Y entonces, profe, en torno a la pregunta que nos han formulado, bueno, ahí encontramos estudiantes el caso de la aprobación, que está a cargo de quién? Del Congreso de la República. ¿No? El Congreso de la República. Bien, muchachos, pregunta 5, enano. Pregunta 6. Que el Estado haya planificado la construcción de canales de irrigación en la sierra de nuestro país, así como la remodelación de grandes unidades escolares. Este año implicará que en el presupuesto haya, ¿qué rubro del presupuesto público vamos a ver que va a tener cambios, va a tener modificaciones? ¿No? Ahí será, profe, haya mayor deuda pública, quién sabe, ¿no? Se incrementen los gastos públicos, no, gastos de capital, se eleven la reserva de contingencia, hay un mayor nivel de gasto corriente, se esperen menores ingresos. Ajá, como están hablando de obras públicas, ya estamos hablando de un rubro de egreso o gasto del Estado, ¿sí o no? Nuevamente encontramos ahora los gastos públicos, los gastos que realiza el Estado. Ahí, por ejemplo, cuando vamos a ver, estudiantes, los gastos corrientes, por ejemplo, es uno de ellos, es el gasto permanente destinado a estudiantes al mantenimiento u operación de los servicios que presta el Estado. El Estado, por ejemplo, para brindar un servicio, para estar atento, para que te pueda ofrecer todo lo que tú quieras, vamos a ver que realiza un gasto permanente. A través de sus diferentes entidades, en sus diferentes niveles, diferentes organizaciones, ministerio, educación, de salud, de transporte, en todas las oficinas del Estado, todos los que están trabajando van a recibir un pago y a ellos los pagamos nosotros para que nos puedan atender rápido, ¿sí o no? Si hablamos de salud, por ejemplo, que te atienden rápido, eficiente, inmediata, por ejemplo, a ellos también se le paga por eso. Pago en planilla, pago a los pensionistas, ¿cierto? Compra de bienes, transferencias. Ahí encontramos, por ejemplo, el tema de los programas sociales, la reserva de contingencia. La reserva de contingencia para efectos inesperados, no planificados, para desastres naturales causados por la propia naturaleza o por el ser humano. Por ejemplo, para eso también se utiliza reserva de contingencia. Ahora, profe, pero ahí no me habla nada de obras, ¿sí? Nada de grandes unidades escolares, nada. Claro, eso recién viene en el siguiente. Gasto de capital. Desembolso destinado a estudiantes para incrementar el patrimonio del Estado. Obras públicas, colegios, hospitales,
Los principales estudiantes que están destinados para qué, para incrementar el patrimonio. Como que decir, voy a tener más carreteras, puentes, te das cuenta, los aeropuertos, esas cositas. Y, profe, también hay otro ítem, ¿no? La deuda pública. Gastos destinados para el pago de la deuda pública interna y externa de estudiantes. Ahí encontramos tanto las amortizaciones más los intereses. Nuestro país, pues igual, de igual manera. Ah, no te olvides una cosa también. En la aprobación del presupuesto público, el ítem que nunca debe faltar y siempre está y debe de estar es el servicio de la deuda pública. Lo que vamos a ver que para el pago de la deuda del Estado que tiene, pues muchachos. Entonces, profe, ahí me dicen unidades escolares, colegios, encontramos la remodelación y todo lo demás. ¿Cuál sería ahí? Las obras públicas, profe, en gasto de capital. Se incrementan los gastos de capital. Si voy a decir, hoy sabes qué, ahora en mi campaña, el próximo año voy a hacer más obras. Según mi propuesta y que yo he prometido, por ejemplo, entonces ahí vamos a ver gastos de capital. Ya, ahí está. Pregunta 7. En marzo del presente año, el Ministerio de Economía y el Banco Mundial han firmado un acuerdo de préstamo a nuestro país con la finalidad de apoyar a aquellas personas que no cuentan, ¿no?, con seguro social o de salud, ¿no? Este ingreso en nuestro presupuesto tendrá que ser devuelto en un periodo de tiempo, convirtiéndose así en que, ajá, en parte de qué sería, reserva de contingencia, ingreso de capital, gasto de capital, parte de nuestra deuda o de un gasto corriente. Si estamos hablando de un préstamo, pues ya me está dando una idea de qué, de que vamos a hablar de nuestra deuda, ¿no? Ahí, por ejemplo, cuando vamos a ver estudiantes, según la estructura del presupuesto público, muchachos, bueno, encontramos los ingresos en ese sentido, pero vamos a encontrar estudiantes por acá, mira, los ingresos. Por ejemplo, ¿de dónde vamos a obtener, muchachos? Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar que nuestro gobierno, pues vamos a ver que se está convirtiendo en qué, en esta parte, ¿no? Encontramos estudiantes que son aquellos bueno, la primera parte de lo que hemos visto, ¿no? Ingresos corrientes son los ingresos permanentes que tiene el Estado, ¿no? Provienen de los impuestos y contribuciones, eso ya lo sabemos. Los ingresos de capital, ingresos eventuales que alteran, ¿qué cosa? El patrimonio, quiere decir que venta de acciones de las empresas. Transferencias sin contraprestación, donaciones. Pero acá la respuesta que vamos a dar a estudiantes es en torno a cómo se obtiene y en qué se convierte, ¿no? Encontramos, por ejemplo, cuando firmamos, pues en qué cosa es ello, es el financiamiento, ¿no? Son aquellos recursos financieros que el Estado obtiene, producto de las operaciones oficiales de crédito, de fuentes externos e internos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos que en el Banco Mundial serían fuentes externos. Entonces, ahí por ese lado es que vamos a encontrar por este lado por ingresos fiscales, ¿no? Pero luego eso, ¿en qué se convierte? Se convierte en un gasto de qué? De la deuda. También incluye en la emisión de bonos soberanos. Entonces, con este documento de los bonos soberanos, como ya les había mencionado, estudiantes, en los últimos años, pues se está convirtiendo, ¿qué cosa?, en una deuda que estamos incrementando cada año más. Ahora, por ejemplo, con esta situación de la pandemia, pues, ¿qué cosa se ha generado? Y todavía dice que el Perú es uno de los países estables que se va a recuperar rápidamente. Claro, ¿no? Porque los daños materiales no hay tanto, solamente tenemos daños trabajadores, daños humanos. Entonces, es una forma de ver de cómo se va a recuperar rápidamente. Algunos ya están dando sus proyecciones, ¿no? Cuando ya llegue la vacuna, por ejemplo, indican que se va a resolver rápidamente todo eso, ¿no? Pues esperemos que sea así, pero vamos a hacer hay que ser positivos en ese aspecto, ¿no? Ya, pues en ese sentido, ¿no? Ahí está. Entonces, ahora, cuando hablamos de los bonos soberanos, estudiantes, en el tema de los bonos soberanos, el Estado peruano se está endeudando. Si hablamos de la deuda total que tenemos en porcentaje del 100%, más del 80% de nuestra deuda está representado en bonos soberanos. Y ahí nomás el tema de bonos soberanos. Esos bonos soberanos, profe, ¿es a corto, mediano o largo plazo? ¿Qué creen? ¿Qué creen ustedes? Estudiantes, bueno, cuando hablamos de los bonos soberanos es a largo plazo. Es a largo plazo. Ya tenemos deuda que ya superan más o menos el 2050. Por ahí cuando vamos a ver en los informes del Ministerio de Economía y Finanzas, ahí por ejemplo encontramos el servicio de la deuda pública, ahí salen los reportes, ¿no? En ese sentido.
Ahora el reporte que sale solamente hasta el 2000, hasta los últimos años del 2020, hasta noviembre nada más. Todavía no está saliendo de estos últimos. Ya, entonces ahí, por ejemplo, ¿en qué se convierte todo esto? Sería ahora parte de nuestra deuda, ¿no? Será parte de nuestra deuda. Claro, por ejemplo, nuestro país siempre ya nació con deuda. Si bien es cierto, ustedes ya saben, ¿no? Por ejemplo, las corrientes libertadores fueron financiados ¿por qué? Por los financistas, por los comerciantes, de tanto de Valparaíso también como el caso de Argentina. Así que vamos a ver que nosotros nacimos con deuda y seguimos con deuda. Pero hay que ser positivos diciendo que en el futuro algún día lo pagaremos. Hoy hemos tenido la oportunidad de pagar nuestra deuda con el tema de prosperidad falaz y todo lo demás, pero mira, ¿qué es lo que está pasando? No, ahí está. Pregunta número 7, estudiantes. Eso entonces se convierte en ¿qué? En una deuda para el Estado. Ya, ahí está. Pregunta 7. Pregunta 8. El consumo de artículos de oficina para los diversos ministerios y entidades del Estado son de carácter permanente, te dice. Ah, permanente. Por lo que ese gasto podemos clasificarlo como ¿qué sería? ¿De capital, de corriente, deuda pública, deuda privada o por transferencias? ¿No? Cuando a ti te dicen de capital, o sea, tranquilamente te pones a pensar. Si hablamos de ingreso, ¿qué sería? Es vender algo del Estado. Si es gasto de capitales, que va a ser obras públicas. ¿Me entiendes? Corriente son a propósito, ya te están diciendo ahí, creo, permanente. Esa palabra ya me dice todo. Quiere decir que es lo que se compra continuamente, mensualmente, semanalmente. ¿Para qué? Para que encontremos algunas actividades con mayor facilidades, ¿no? Entonces, profe, ahí encontramos la estructura del presupuesto público, los gastos fiscales. Son los gastos o desembolsos que realiza el Estado de los recursos públicos, ¿no? De alguna otra forma encontramos ello. Ahora, en la estructura que hemos observado, pues estudiantes encontramos gastos corrientes, es el gasto, de alguna otra forma también me dice, permanente destinado al mantenimiento o operación de los servicios que presta el Estado, nuevamente, ¿no? A través de sus diferentes entidades. Pago de planilla, por ejemplo, a todos los que están trabajando por el Estado. Por ejemplo, ahora creo que va a desaparecer el CAS, la modalidad. Ahora el gobierno, el Congreso está haciendo esas modificaciones según ley. Pago a pensionistas, ¿no? Y a los jubilados, por ejemplo, tranquilamente ellos vamos a ver que van a recibir. Entonces, esas modificaciones, ¿no? Compra de bienes, ahí está. Entonces, con eso lo relacionamos, estudiantes, cuando hablamos de compra de artículos de oficina para los diversos ministerios y entidades del Estado. Claro, por ejemplo, vamos a ver que el Estado va comprando permanentemente para todos ellos, ¿no? Para lo de la Policía Nacional, para el Ministerio de Educación, el Poder Judicial, el Poder Legislativo. ¿Quién crees que lo va a comprar? ¿Acaso nosotros le pagamos a los congresistas y ellos se compran su papel, bon, esos tablets, esas computadoras? No. ¿Quién es el que lo va pagando todo eso? ¿Quién es el que paga los recibos de teléfono? Todos ellos. Estudiantes, nosotros los pagamos. Entonces, ahí estamos, somos los responsables de todo eso. Así que, entonces, allá, profe, entonces, compra de bienes, permanentemente vamos a ver qué se hace. En toda institución o toda empresa, semanalmente, mensualmente se hace la compra de los bienes, como es el caso de útiles de oficina. Sí se hace. Por ejemplo, si hablamos del Poder Judicial, bueno, ahí, por ejemplo, se imprimen millares de hojas, se utilizan millares de hojas para la impresión de casos que se tienen que revisar. Así es. Y transferencias, profe, lo encontramos en los programas sociales. Esos programas sociales encontramos, por ejemplo, es de carácter unilateral, ¿no? Carácter unilateral. ¿Qué significa eso? Ya no tiene retorno, sin contraprestación, que algunos también lo llaman. Ahí encontramos programas sociales que estamos encontrando, Beca 18, Pensión 65, Programa Juntos. Ahora, hay momentos de que el gobierno también destina así premiaciones, donaciones que realiza. Ahí también encontramos como transferencia. Hay que tener mucho cuidado con esa parte de transferencia, ¿de acuerdo? Ese es el punto también fundamental. Reserva de contingencia, profe. Bueno, eso es para enfrentar desastres naturales, casos inesperados, ¿no? Terremoto, por ejemplo, aquí en nuestro país es uno de los, bueno, esta zona, por ejemplo, cuando hablamos del caso de Lima, lo que es la parte del Pacífico, el litoral peruano es bastante sísmico. Entonces, ahí, por ejemplo, si hay terremoto, esos recursos para enfrentar en primera instancia esos terremotos, por ejemplo, sacamos de reserva de contingencia, ¿no? Como ahora lo han hecho también en el caso.
Bueno, en caso de gasto de capital, desembolso para las obras públicas y también encontramos la deuda pública, ¿no? En ese sentido. Allá, profe, entonces ahí encontramos estudiantes, eh, gasto corriente. Entonces, por ahí, estudiantes, vamos a ir encontrando, pues, muchachos, de las principales respuestas que vamos a ir asignando, ¿ya? Entonces, estudiantes, por ahí también se le indica, se le recomienda también seguir practicando. Solamente cuestión de lectura inmediata, estudiantes, ahora de las noticias también hay que estar al tanto de las modificaciones y todo lo demás, ¿no? Entonces, uno va a ser que les pregunte todo el tema de actualidad, por ejemplo, viene en el caso de ustedes, ¿sí? Hay que estar ahí bien informados. Bueno, de las noticias que salen, y eso creo que nos van a preguntar también estudiantes en ese aspecto. ¿De acuerdo, estudiantes? Esto sería del sector público, ¿no? Así que no te olvides. Cuando hablamos del sector público, estudiantes, es hablar de qué? Del Estado. El Estado, ¿cómo se mantiene? Con los impuestos. ¿Y eso dónde lo planifica? En el presupuesto público. Luego lo ejecuta. ¿De acuerdo, muchachos? Bien, estudiantes, hasta aquí sería conmigo. Muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Hasta aquí sería, estudiantes. Muchas gracias.